desarrollo del curso de psicología. Lo primero que debes conocer viene a ser los métodos para poder comprender y entender primeramente el tema de escuelas psicológicas. Vamos entonces por acá a trabajar el tema de métodos de la psicología. Dentro del método de la psicología, primero es el concepto. ¿Qué te dije del concepto de métodos? Que viene a ser buscar un propósito o conseguir una meta bajo reglas que estandarizadas. ¿Cierto? Cierto. Ahora vamos a ver por acá la clasificación una vez de los métodos psicológicos. Es importante que conozcas métodos para entender escuelas psicológicas. Entonces, profesor, ¿cuáles son los métodos psicológicos? Bueno, los más utilizados, los más trabajados, escucha, vienen a ser por acá, primeramente, el método descriptivo. Los descriptivos. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más, profesor? También es importante por acá el método experimental, mira, ve. El experimental. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más, profesor? También vamos a tener el correlacional. El correlacional. Siga, profesor, no pare. ¿Qué más? También vamos a tener por acá el método clínico, correcto. También vamos a tener el método clínico. ¿Ya? El método clínico. Muy bien. Ahora, dentro del método, lo que viene a ser descriptivo, tenemos por acá el método de la observación, el método de la introspección y el método genético. ¿Ya? Dentro del método de la observación, ¿qué viene a ser la observación, profesor? La observación, escucha, viene a ser el análisis de las manifestaciones conductuales que se dan en nuestra realidad. La observación mayormente se utiliza cuando se va a realizar una entrevista psicológica, ¿no? Entonces, el psicólogo debe percibir adecuadamente la conducta de su paciente, la forma en cómo se va a sentar, la forma en cómo se va a expresar, ¿no? Si tal vez hace un movimiento involuntario, todo eso, ¿no? ¿Quién lo va a realizar? El psicoterapeuta. Analiza las conductas del paciente. ¿Ya? Muy bien, un método muy utilizado. ¿Qué más? La introspección. ¿Qué es la introspección, profesor? Es la autoobservación de nuestros propios procesos psicológicos, ¿no? La introspección se caracteriza porque es muy subjetiva, ¿sí? El entrevistador, por ejemplo, no puede llegar a conocer cuáles son tus procesos psicológicos, pero sí lo puede observar a través de tu conducta. Pero más, no puede entrar a tu mente y decir, oye, mira, ve, ahorita está almacenando información, ahorita tiene tal pensamiento, tal vez está pensando en su ex, tal vez está recordando que no dio de comer a su Bobby, etc. Pero la característica esencial es que la persona sí puede acceder a su propio proceso psicológico. Ahora, por ejemplo, tú sabes y estás poniendo atención, o tal vez tu mente está divagando en otra cosa. Tú eres consciente de eso. Pero también tenemos el método genético. Profesor, ¿y el método genético por qué se va a caracterizar? Porque mayormente trabaja con la psicología de desarrollo. Y acá pues vamos a enfatizar a dos métodos más, que vienen a ser el longitudinal, ¿sí? Y el transversal. Profesor, ¿qué viene a ser el método longitudinal? Es aquel que trabaja con un individuo, pero en un largo periodo de tiempo, ¿sí? En un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, lo que hizo Jean Piaget, ¿no? Quería estudiar el desarrollo intelectual del ser humano. Entonces, empezó a indagar cuáles son los cambios, ¿no?, que presenta un neonato desde el momento que nace hasta el momento, por ejemplo, su adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa que descubrió Jean Piaget? La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años, que el niño está gobernado por reflejos. De ahí viene la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, donde se da el famoso egocentrismo. De ahí viene la etapa operaciones concretas, de 7 a 12 años, donde el niño ya tiene pensamiento reversible, ¿no? Y por último, la última etapa, ¿cuál viene a ser? La etapa de operaciones formales, de 12 a 16 años, o a 15 años en algunos textos también. Entonces, mira, ¿cuántos años ha tardado, digamos, Jean Piaget para poder
tener ese estudio. Si hablamos del método longitudinal, el del desarrollo intelectual, ¿cuántos? 16 años. Imagínate, si yo aplicara el método longitudinal, estudiar el desarrollo intelectual de un ser humano. ¿Cuál es su desventaja? Que esto toma mucho tiempo. Pero también tenemos el método transversal, mira. ¿Y el método transversal por qué se caracteriza? Dice porque estudia un grupo de individuos. Así como tu corto periodo de tiempo. Un corto periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, tú dices, profesor, yo quiero estudiar lo que viene a ser cómo es el almacenamiento de la memoria de un niño de 0 a 10 años. Entonces, ¿será necesario que esperes 10 años para hacer ese estudio? No. Buscas un niño que tenga 1 año, otro niño que tenga 2 años, así hasta 10 años. Y tu proceso de investigación lo puedes hacer en 3 meses. Esa viene a ser la ventaja de que del método transversal, porque utiliza un corto periodo de tiempo para poder hacer un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces eso viene a ser el método descriptivo. Oye, pero también tenemos el experimental. Profesor, ¿y qué viene a ser experimental? Este método estudia las causas del proceso de investigación de las variables, ¿no?, que van a ser controladas por el investigador. El proceso del método experimental viene a ser que utilizamos instrumentos, variables, ¿no?, y su medición va a ser lo más exacta posible. ¿Cuáles son esas variables que se trabaja dentro del método experimental, chicos? Tenemos primeramente la variable independiente. ¿Qué más? Dependiente. Correcto. También vamos a tener la variable dependiente. Correcto, mira bien. ¿Qué más? También vamos a tener la variable de control, correcto, la variable de control. ¿Qué más? Y la variable, ahí está. Como cuando tú vas a un cumpleaños y nadie te invitó. Extraño, ¿qué haces de acá, no? Profesor, ¿qué es la variable independiente? La variable independiente viene a ser aquella en la cual es conocida como la variable causal, ¿sí? Es manejada por el investigador. La variable dependiente es conocida como variable efecto y es la que se mide durante el proceso de investigación. ¿Qué es la variable de control? Es aquella que busca homogeneizar dicha investigación. Y la variable extraña es aquella que aparece de manera imprevista durante el proceso de investigación y perjudica mi investigación. Imaginemos, ¿no? Yo estoy estudiando los alimentos como omega 3 ayudan a mejorar lo que viene a ser la memoria. Y me resulta apareciendo otra variable más, la inteligencia. Entonces, ¿eso perjudica mi investigación? Sí. ¿Y eso qué es? Una variable extraña. Entonces, eso debes tener en cuenta cuando se realiza el método experimental. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora también tenemos por acá el correlacional. ¿Qué es el correlacional? Es aquel que nos dice que tiene un grado de relación entre dos o más variables. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿la memoria tiene una relación con el aprendizaje, sí o no? Si hay mayor aprendizaje, mayor capacidad memorística, ¿sí o no? Claro que sí. Hay un grado de relación entre estas dos variables. Entonces, ¿qué método tendría que utilizar ahí? Es correlacional. Por ejemplo, digo, ¿no? La buena alimentación en omega 3 ayuda a mejorar tanto la memoria como el aprendizaje. Entonces, ¿qué método utiliza ahí? El correlacional. Relaciona dos o más variables. Pero también tenemos el método clínico, mira. ¿El método clínico qué hace, profesor? Evalúa, diagnostica cualquier problema psicológico en un individuo. ¿Sí? Pero también es llamado estudio de casos.
¿Ya? Entonces eso vamos a agregar por acá. También, ¿cómo se llama este método? Estudio de casos. Estudio de casos. ¿No? Claro, porque mayormente esto pues, se aplica cuando un paciente acude a un centro hospitalitario para poder recibir ayuda psicológica, ¿no? Método clínico. Se evalúa, se diagnostica el problema psicológico que tiene. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo relacionado a métodos psicológicos. Pero recordar también que hay técnicas que se utilizan para poder recopilar información, como la entrevista, como la anamnesis, ¿no? Una entrevista psicológica que puede ser estructurada o semiestructurada, ¿no? ¿Qué más? La anamnesis, que viene a ser una recopilación de la información durante el periodo prenatal y postnatal del individuo, como una historia, ¿no? De todo lo que ha pasado, para poder ver cuál es el agente primario de ese problema psicológico que tiene, ¿no? Imaginemos un caso, hay un niño que tiene dislexia. Tiene dislexia. ¿Qué es la dislexia? Cuando el niño no puede leer, confunde las letras, ¿sí? Confunde la M con la N, confunde la P con la R, o la R con la S. Eso es el problema de dislexia. Ahora, cuando se va a hacer un proceso de anamnesis, se investiga, ¿no? En la etapa prenatal, tal vez la madre se drogó, tal vez la madre fumó o se alcoholizó. ¿Y eso afecta en su desarrollo de su sistema nervioso? Claro. Entonces, por eso aparecen también las enfermedades o trastornos de aprendizaje. Dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia. ¿Y qué nos ayuda a obtener esa información? La anamnesis. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser métodos psicológicos. ¿Has entendido? ¿Sí? Vamos por acá con la primera escuela psicológica. La primera escuela psicológica, profesor, ¿cómo se llama? Se llama estructuralismo. Ya tenemos por acá el estructuralismo. Profesor, ¿y el estructuralismo qué va a estudiar? ¿O quiénes son primeramente sus representantes? Son dos. Primeramente es el padre de la psicología científica. Oye, ¿quién es el padre de la psicología científica? Wilhelm. ¿Sí? Wilhelm Wundt, correcto, Wilhelm. ¿Ya? Él tuvo un discípulo, ¿cómo se llamó? Edward Titchener. Edward Titchener. Ya, ahí está. Bueno, ellos son los dos representantes del estructura. Oye, ¿qué método utilizó Wilhelm Wundt para poder tener, como se dice, un poco más de énfasis en sus estudios respecto a la conciencia? La introspección. Oye, ¿qué es la introspección? Por acá lo vimos, mira, a ver. Dilo. ¿Qué es? Correcto, es la autoobservación de nuestros propios procesos psicológicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el objeto de estudio de los estructuralistas? ¿Qué estudiaban los estructuralistas? Los estructuralistas, ¿sabes qué estudiaban? La conciencia, lo que te falta. La conciencia. No lo diga, profesor, estamos transmitiendo en vivo. La conciencia. No queda como recuerdo, ¿ya? No lo voy a editar esto, Ya está, la conciencia. Eso fue el objeto de estudio de los estructuralistas. Ahora, según Titchener, nos dice que la conciencia estaba conformada por más de 30.000 estructuras, pero de las cuales había tres esenciales. ¿Cuáles son esas tres partes esenciales? Lo conocemos como el famoso SIS. ¿Cuáles son? Los sentimientos. Sentimientos, imágenes, ¿y qué más?
y sensaciones. Correcto, bebé, correcto. Sensaciones. Ahí está. Oye, ¿cuál es el aporte más grande que había realizado pues, Wilhelm Wundt o el estructuralismo para la psicología, mejor dicho? Ya, eso fue un hecho histórico, ¿no? Pero, ¿cuál fue el aporte? El aporte que hizo el estructuralismo para la psicología es convertirla en una ciencia. ¿Sí? Entonces, por acá, convertir a la psicología en una ciencia. Convertir a la psicología ¿en qué, chicos? En una ciencia. ¿Y qué tipo de ciencia es la psicología? Primera clase. Social, fáctica, correcto. ¿Qué estudia? Procesos psicológicos. ¿Y cómo estos se manifiestan en qué? En el comportamiento. Ya está. Entonces, convertir a la psicología en una ciencia. ¿Ya? Wilhelm Wundt realmente no lo llamó estructuralismo, para él se llamó voluntarismo, conciencialismo en su escuela. ¿Sabes quién le da el nombre de estructuralismo? Su discípulo, Titchener, que había viajado a Estados Unidos. ¿Ya? A ti te preguntan quién atribuyó el término estructuralismo para la escuela de Wilhelm Wundt. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el funcionalismo. El funcionalismo, ¿quiénes son sus representantes? ¿Quién es? Correcto, William James. Oye, ¿esta escuela dónde nace? Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Quién más? Y también tenemos a John Dewey. ¿Ya? Ellos dos son los representantes del funcionalismo. Profesor, ¿qué método utilizó el funcionalismo? El funcionalismo también utilizó la introspección. ¿Ya? También utilizó el método de la introspección. Introspección. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles eran los postulados esenciales, diríamos, de lo que viene a ser la escuela del funcionalismo? Esta escuela estaba influenciada, ¿sabes por quién? Estaba influenciada por Charles Darwin. Y Charles Darwin pues habla, ¿no?, en su libro El origen de las especies por medio de selección natural, que el ser vivo debe adaptarse a su medio. El que no se adapta, como tú ves, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece. Entonces dice que la conducta del ser humano debe ser adaptable. La conducta debe ser adaptable. Debe ser adaptable. ¿Ya? Porque estuvo influenciada por la corriente del evolucionismo de Charles Darwin. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más, profesor? Otra característica esencial también del funcionalismo es el hecho de que estudiaban la función. ¿De qué cosa? De la conciencia. Ya no la estructura, sino su función. Estudiaron la función de la conciencia. La función de la conciencia. Ya, muy bien. Ahora, si a ti te preguntan cuál fue el objeto de estudio del funcionalismo, también la conciencia. También William James estudió la conciencia. Pero desde el mismo punto de vista que Wilhelm Wundt, no. Desde el punto de vista pragmático. ¿Por qué? Porque William James era un filósofo que pertenecía a la corriente del pragmatismo. ¿Y qué dice el pragmatismo? Voy a hacer algo porque me brindo una utilidad o beneficio.
fisio. Entonces por acá notamos eso. En la conciencia, desde el punto de vista pragmático. Desde el punto de vista pragmático. Dentro del pragmático griego buscaba su función o utilidad. Buscaban su función o su utilidad. Profesor, un ejemplo, por favor, para entender esto. Ya. Para que tú puedas entender esto, vamos a ver la parte del cerebro, ¿ya? La parte del cerebro. Sabes que el cerebro está constituido por hemisferio, derecho, izquierdo y lóbulos cerebrales, ¿cierto? Frontal, temporal, parietal y occipital. Ahora, ¿qué haría un estructuralista? Oye, voy a estudiar todas las partes del cerebro, ¿no? Nada más. ¿Pero qué hace un funcionalista? Voy a estudiar esa función de cada estructura. ¿Cuál es la función del lóbulo frontal? La toma de decisiones, el control emocional, los actos de pudor, ¿qué más? El razonamiento, los movimientos voluntarios. ¿Son funciones de qué? Del lóbulo frontal. ¿Y eso quién haría? Un funcionalista. Igual en la conciencia. ¿Cuál fue el aporte que había realizado el funcionalismo para la psicología? El aporte más grande que hizo es ayudar con lo que viene a ser la psicología aplicada. Entonces, la creación de la psicología aplicada, pero especialmente de dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? La educativa y la organizacional. ¿Por qué? Porque esta escuela psicológica nace en la época que nacen las grandes industrias, en lo cual las personas dejaban ya sus terrenos y se iban a trabajar a las empresas, en la época industrial. ¿Sí? Ahí. Y le dio énfasis a esto, ¿no? A la educación y al trabajo. Decía que la educación es el único instrumento para poder cambiar una sociedad. Muy bien, y eso viene a ser psicología del funcional y del funcionalismo. ¿Chicos? Muy bien. Ahora vamos a entrar a una escuela muy bonita que se llama el psicoanálisis. ¿Esta escuela dónde nace? En Austria. ¿Sí? Esta escuela nace en Austria. Esta escuela también es llamada escuela psicodinámica o psicología profunda, también llamada pansexualismo, porque todo lo relacionaba con sexo. O sea, todas tus conductas lo relacionaban con el aspecto sexual. Entonces, por acá vamos a llegar. ¿Quién es el representante? Su verdadero nombre es Segismundo. ¿Cuál fue los métodos que utilizó Sigmund Freud? El método inicial que utilizó Sigmund Freud, que lo aprendió de su maestro Charcot, fue la hipnosis. La hipnosis psicoterapeuta, pero mejorada ahora por Milton Erickson. Perfeccionada. La hipnosis se puede hacer como un péndulo, o su función esencial es llegar a tu inconsciente para ver qué traumas o qué problemas psicológicos padeces. Hay otro método más. ¿Cuál es? Las asociaciones libres. Otro método más. El método clínico. Lo que hemos visto por acá. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía Sigmund Freud? Sigmund Freud, cuando te atendía, él no te miraba el rostro, sino te miraba de perfil, y tú tenías que mirar al frente y te echaba su nota y baja. Y ahí te iba haciendo
las preguntas, ahí va sacando la información. ¿Cuál fue el objeto de estudio del psicoanálisis, chicos? ¿Qué estudiaba el psicoanálisis? Correcto. El psicoanálisis estudia el inconsciente. El inconsciente. El inconsciente. Pero nos dice que el inconsciente va a estar influenciado, ¿por qué? Por nuestras frustraciones sexuales. Y ahí aparece lo que viene a ser el líbido, la energía sexual. Sigmund Freud se caracteriza porque creó modelos para poder ver la personalidad. El modelo más conocido es el modelo genético que se llama el desarrollo psicosexual o el desarrollo psicodinámico. En el desarrollo psicodinámico nos dice que el ser humano pasa por etapas para desarrollar una personalidad. ¿Cuáles son esas etapas, profesor? Escucha, la etapa oral, bebé. Abarca a partir de qué edad? Correcto, desde los 0 hasta 1 año y medio. ¿Qué más? La anal, bebé, correcto. La etapa anal. Oye, la anal a partir de qué época abarca? De 1 año y medio. Correcto, hasta los 3 años, ¿cierto? ¿Qué más? También tenemos la etapa fálica. Y la etapa fálica, ¿a partir de qué edad abarca? De los 3 a 6. De los 3 a 6 años, correcto. Tenemos por acá la etapa latente. La etapa latente, ¿a partir de qué edad abarca? Desde los 6 a 12 años. Desde los 6 a 12 años. Y la última, que viene a ser la etapa genital, correcto, la etapa genital. ¿Tú dónde te encuentras ya? ¿Dónde? ¿En la nave? No, tú ya no estás en la nave, ya. De los 12 hasta la muerte. Muy bien, tú te encuentras acá ya, en la genital. Entonces dice, estas etapas tiene que pasar el ser humano para desarrollar una personalidad. Entonces, si están bien satisfechas, no vas a presentar ningún problema en tu personalidad. Pero, por ejemplo, si se han presentado algunas fijaciones en tu desarrollo de estas etapas, eso se va a demostrar en tu personalidad a partir de los 12 años hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si un niño en su periodo de su etapa oral no lactó bien? Cuando el niño nace, está gobernado por reflejos. Quiere succionar, porque es un reflejo que le permite sobrevivir. Entonces el reflejo de la succionadita, de la chupadita, lo ha mantenido hasta el año y medio, pero puede llegar hasta los 2 años en algunos casos. Y si es más, también es un problema, ¿no? Pues ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, lactó solamente los 6 meses? ¿Presentará fijaciones? Claro. Como se siente insatisfecho, lleva objetos a la boca, encuentra por ahí un lapicero, ya no se contenta solo con chuparlo, lo muerde, quiere algo más grande, agarra por ahí, no sé, corrector, con tal de satisfacer ese deseo de su inconsciente. O a veces ya se lo come, ¿no? Agarra por ahí un borrador y se lo come.
O a veces come las uñas. Sí, y eso. ¿Y sabes cómo se llama ese problema? Onicofagia. ¿Solo por qué? Porque no ha satisfecho su etapa oral. Porque el punto de placer es la boca, claro, en esta etapa. Tú cuando eras pequeño has tenido que cantar. Ahora ya no. ¿Entiendes? Vamos ahora a la etapa anal. Oye, pero algo acá. ¿Qué pasa si un niño no empieza, pues, ya se pasa de lo normal, ¿no? Hasta los 2 años, hasta los 3 años. ¿Es un problema? Claro. ¿Qué va a provocar en el niño? Ansiedad, dependencia, mamitis, lo que tú llamas. La persona, ¿no? El niño, cuando ya desarrolle su personalidad, va a ser muy dependiente de los padres. Por ejemplo, no sabe qué hacer con su vida y su papá le dice, oye, quiero que estudies esto. Ah, ya, entonces lo voy a hacer. Él no puede tomar una decisión por su. O sea, para que haga algo tiene que consultar a los demás. ¿Por qué? Porque ha provocado una gran dependencia en su vida. Pero hay otros, mira, otros casitos que lo relacionan a aquellas personas que no han satisfecho bien esta etapa, son aquellas que paran fumando, chupando, o sea, tomando. Es una explicación, ¿verdad? Etapa anal. ¿Qué es la etapa anal? ¿Dónde está el punto de placer? En los esfínteres, claro, como el ano. Ese va a ser tu punto de placer. Hasta los 3 años. O sea, el niño ya a esta edad ya tiene control de sus esfínteres. Y siente placer cada vez que va a realizar sus necesidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño se retiene mucho, ¿no? Claro, él necesita realizar su necesidad, pero sus padres le empiezan a dejar todo. A cada rato vas al baño y empieza a criticarle, ¿no? Entonces el niño se retiene. ¿Qué va a provocar en su personalidad? Va a ser una persona tacaña, egoísta, avariciosa, envidiosa, codiciosa, manicorto. Pero ¿qué pasa si es todo lo opuesto, ¿no? El niño constantemente iba al baño. ¿Es un problema? También dice Sigmund Freud, porque el niño va a ser un derrochador. Todo lo que tenga lo va a mandar al diablo, lo va a gastar inmediatamente. Llega el niño a su mano, lo desperdicia. Manilar, ¿no? Todo lo opuesto. Muy bien, y también tenemos la etapa fálica que se da de los 3 a 6 años. En esta etapa se van a dar 2 complejos, el de Edipo y el de Electra. El complejo de Edipo viene a ser el amor del niño hacia la madre. Él siente celos de su cariño, de su amor, solamente quiere que le dedique atención a él. ¿Y es normal? Sí, es normal. Mira, esto hasta los 6 años. Pero también se pasa en las chicas, ¿no? ¿Cómo se llama? El complejo de Electra. En lo cual la niña se vuelve contra celosa con su papá, ¿no? La mamá se acerca a darle un besito. En esta edad dile al niño, oye, mi papá, mi mamá, ¿qué quiere? Se siente fatal, ese niño es capaz de suicidarse. ¿Ves lo que pasa? Vamos con la etapa latente, de 6 a 12 años. Acá el punto es que ya el niño centra su atención en la socialización, ¿no? Empieza por ahí a conocer ya a los amiguitos, no se va a la escuela, conoce por ahí a un amiguito, ya eso no le importa, ¿no? Socializar con ellos. Conoce a la vecina, ¿no? Le gusta estar más con la vecina, ¿no? Socializar más con la vecina. Ya no le gusta estar en su casa. ¿Entiendes? Oye, también tenemos la etapa genital, que es de los 12 años hasta la
muerte. ¿Qué pasa acá? Ya tu personalidad está completamente desarrollada y sin Sigmund Freud simplemente, si tus etapas lo has satisfecho de una manera adecuada, pues no va a haber ningún problema en tu personalidad. Pero si has estado insatisfecho o si te has satisfecho mucho, se va a presentar problemas. En lo cual la persona acá, pues lo lógico, lo normal, es que un varón sienta atracción por una mujer y una mujer por un varón. Nada que acá, profe, a mí me gusta mi amigo, soy varón, me gusta mi amigo, las chicas, profesor, a mí me gusta mi mejor amiga. Es una distorsión psicológica. Oye, pero la homosexualidad es un problema psicológico. Tal vez el aspecto hormonal también puede influir, ¿no? Claro, por eso todos los días no comas pollo. Tiene mucho hormona de progesterona. Ah, ¿sí dice, no? Claro, mayormente en la pierna, ¿no? Tú comes todos los días pierna y pollo, fuiste ya. Pesado. Colocándolo por ahí tu compañero. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando ahí? Después en pierna. Cuidado. Así inicia. Así inicia. Ahora vamos a ver, mira, que Sigmund Freud también recalca un modelo para poder entender la personalidad del ser humano. ¿Cuál es la primera tópica que él plantea? El ello, el yo y el super yo. Vamos a anotarlo por acá. El ello, el yo y el super yo. Y el super yo. Oye, ¿qué es el ello? El ello dice que se está gobernado por nuestros deseos, nuestros instintos, satisfacer rápidamente nuestras necesidades. Ese es el ello. El yo es un filtro. ¿Qué conductas manifiesto? ¿Qué conductas instintivas voy a manifestar y cuáles las voy a suprimir? Y el super yo se regulariza por las normas y reglas de la sociedad. Te pongo un caso. Por ejemplo, tú te vas a comprar, ¿no?, a la tienda de Don Pepe, por ahí una bodega por donde tú vives, te vas con un cheque de 20 soles, compras aproximadamente por ahí unos 10 soles en productos, ¿no? Y Don Pepe resulta dándote vuelto 40 soles. Él piensa que le estás dando un cheque de 50. Entonces, ¿qué hace el ello? ¿Qué haría el ello? No, el ello dice, oye, de razón, anoche soñé piojos. Recibir plata. Me pica la mano. Lo satisface rápidamente esa necesidad. Punto. ¿Qué haría el yo? Oye, muchachos, el señor se está equivocando. ¿Lo devuelvo o me voy? Está en duda, ¿no? Pero ¿qué pasa si no vamos al superior? Oye, este se basa en reglas, en normas, en valores de la sociedad. Entonces dice, ¿sabes qué? El señor se está equivocando de vuelta. Yo como tengo valores, tengo ética, el señor, ¿sabes qué? Tengo moral, está equivocando de moral. Estoy dando un cheque de 20 y usted se está equivocando pensando que es 50. Y bueno, es 10 soles nada más. Claro, eso siempre y cuando hayas visto bien el cheque, ¿no? Tal vez tú te estás confundiendo y ya fuiste y sales perdiendo. Él había creado un modelo para poder entender el inconsciente humano. Él dice que el inconsciente del ser humano, o la psique humana, trabaja en forma de un iceberg, ¿no? Donde la parte más profunda y más grande, ¿ves esto? ¿Lo ves o no? ¿Grandes o no? Esto viene a ser el inconsciente. Esto viene a ser el inconsciente. Oye, pero hay un filtro, mira, entre el inconsciente con el consciente. ¿Cómo se llama? El preconsciente. Y esto de acá es el la puntita, bebé. ¿Cómo se llama la puntita?
El consciente. Ya, ahí está. Entonces, esto es lo que nos dice ¿quién? Sigmund. Dice que nuestra psique humana es como un iceberg, donde el inconsciente es la parte más profunda y la que domina nuestra conducta. El inconsciente es como si fuera ello. O sea, estamos gobernados por nuestros instintos, por nuestras necesidades. Acá se albergan nuestros traumas, nuestras creencias, todo está acá en el inconsciente. ¿Y cuándo se manifiesta tu inconsciente? Cuando tú duermes, cuando tú tienes sueños, ahí se manifiesta tu inconsciente. Y el preconsciente es como un filtro de qué conductas consciente y qué conductas no. Y el consciente está regularizado por las reglas y normas de la sociedad. O sea, ahora por ejemplo estás en modo consciente. Llegas a tu casa, descansas, empiezas a soñar, se apaga el consciente y empieza el hijo. En pocas palabras, tú estás gobernado por esto. ¿Es así, profesor? Claro. Acá tienes tus creencias. Todas las creencias almacenadas están acá. Si has sufrido un trauma, también está acá. ¿Y cómo podemos acceder? A través del método de la hipnosis. La reflexología, ¿quién es su representante? Rapidito. ¿Quién es? Iván Petrovich Pavlov. Iván Pavlov. Oye, Pavlov, ¿qué dice? Su objeto de estudio es los reflejos, ¿no? Él estudió lo que viene a ser la actividad del sistema nervioso y llegó a la conclusión de que el ser humano está gobernado por los reflejos y que estos van a formar algo muy importante, la conducta, ¿cómo conciencia? La conducta. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál fue el método que utilizó? El método de experimentar. Iván Pavlov había realizado un experimento ¿con qué? Con un perrito, ¿no? En lo cual pues, se dio cuenta que podemos crear una conducta en un animal o en un ser humano, lo que se llama condicionamiento clásico. Entonces nuestras conductas al inicio son reflejos instintivos, conductas no condicionadas. Y esas conductas están gobernadas por reflejos. Y eso le dio el nombre de reflexólogo. Entonces, para que la psicología pueda tener un mejor campo de estudio, conocer la actividad de cómo funciona la psique humana, hay que estudiar, dice, ¿qué cosa? Al sistema nervioso. Hay que estudiar al sistema nervioso. Y su aporte más grande es la creación del modelo. ¿De qué, chicos? Del modelo clásico. La creación del modelo clásico. ¿Y cuál es el modelo clásico? Aquel que se basa en estímulo, respuesta. Vamos con el conductismo. ¿En quién es su representante? John Bradshaw Watson. John Bradshaw Watson. Oye, ¿qué métodos utilizó Watson? Observación. ¿Y qué más? Experimentación. Y la experimentación, correcto. Y la experimentación. Oye, ¿cuál fue su objeto de estudio? La conducta. ¿No? La conducta. ¿Por qué? Porque decía que es lo único que puede ser medido y observable. La conducta. ¿Ya? Es aquella que podemos medir y lo podemos observar. ¿Cuál es la característica del conductismo? Que quería convertir a la psicología netamente experimental. Convertir a la psicología netamente en algo experimental.
Y eso fue el error, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque la psicología no todo es experimental. La conciencia, la afectividad, la psique humana, ¿no? El inconsciente. Sabemos que está ahí. El mero hecho de no verlo no significa que vamos a decir, oye, no existe. Tengo un poco de humildad. El inconsciente existe, está ahí, pero no podemos verlo. El alma, por ejemplo, existe, pero no lo vemos. No existe. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo también se le llama al conductismo? El conductismo también se le llama behaviorismo. También así es llamado, ¿ya? Es la segunda escuela que nace en Estados Unidos. Oye, pero el conductismo dio origen a algo muy importante, el neoconductismo. ¿Y quién es su representante? Skinner. Friedrich Skinner. ¿No? Friedrich Skinner. Ahí está. Muy bien. Oye, Friedrich Skinner se caracteriza porque creó un modelo. ¿Cuál es el modelo? El condicionamiento operante. El condicionamiento operante. Operante. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. El condicionamiento operante dice que va a estar gobernado por reflejos, por refuerzos, no reflejos, refuerzos y castigos, correcto. Refuerzos y castigos. Refuerzos y castigos. Y su famoso experimento, ¿cuál es? La caja de Skinner, en lo cual habían condicionado a una rata utilizando refuerzos, pero también quería quitar una conducta utilizando los castigos. Este es su experimento más célebre, la caja de Skinner, que se utiliza también para explicar cómo funciona el aprendizaje. Ahora, la siguiente escuela es la Gestalt. ¿Qué significa la palabra Gestalt? Significa forma, correcto. ¿Qué más? Configuración. ¿Quiénes son los representantes de la Gestalt? Muy bien, su máximo representante, Max Wertheimer. ¿Quién más? Wolfgang Köhler. Wolfgang Köhler. Kurt Lewin. ¿Qué más? Kurt Kafka. Ya, ahí está, representantes de la Gestalt. Oye, ¿cuál fue el método que utilizaron? El método de la observación. La observación, también la experimentación. ¿Cuál fue su objeto de estudio? ¿Qué estudiaban los gestálticos? ¿Qué estudiaban? La percepción, correcto. Pero como una realidad total. Como una realidad total. Pero no hay que estudiar las partes, hay que estudiar todo en conjunto. Por eso nace la frase que dice, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Es más que la suma de las partes. ¿No? Gracias a eso crean pues leyes de la percepción, ¿no? Ley de la continuidad, de la ley de la fluidez.
fondo, ley de semejanza, ¿no? Eso. Y algo característico también es que Max Wertheimer es creador del fenómeno phi. Creador del fenómeno phi. ¿Y qué es el fenómeno phi? Tú, por ejemplo, en Navidad has comprado tus lucecitas, ¿no? Que prenden y apagan, ¿sí? ¿Y qué te hace creer? Que está en movimiento. Pero se prende y se apaga, nada más. Y eso es fenómeno. Vamos con el humanismo, chicos. ¿Quién es representante del humanismo? Abraham Maslow. ¿Y quién más? Correcto, y Carl Rogers. Oye, ¿qué método utilizaron los humanistas? La fenomenología existencial. ¿Cuál fue su objeto de estudio? Su objeto de estudio fue el ser humano. Hay que estudiar al ser humano. Y el ser humano tiene valores, ¿no? Tiene actitudes. Busca la autorrealización, busca ser un propósito en esta vida. Pero también tiene necesidades. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, tú no hubieras desayunado, ¿tendrás la capacidad de poder prestar atención? Creo que no. Tu cerebro está pensando en comida. ¿Por qué? Porque las necesidades se van a categorizar. Hay algunas necesidades que son indispensables satisfacerlas. ¿Y cuáles son? Según Maslow, las divide en las siguientes. Tenemos las fisiológicas. Además, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las necesidades de reconocimiento o de éxito, ¿y qué más? Y la necesidad máxima, la realización. Las fisiológicas son el hambre, el sexo, ¿no? La sed, la respiración, necesidades indispensables que debemos satisfacerlas. Las necesidades de seguridad, el tener una vivienda, ¿no? ¿Qué más? Vivir en un lugar donde no haya delincuencia, donde no haya violencia. Necesidades de afiliación, tener amistades, una pareja, de reconocimiento, ¿no? Que la gente pues valore lo que tú haces, ¿no? Si eres una persona profesional, o si eres una persona, por ejemplo, que está aportando con algo a la sociedad, o ha creado una ONG, o ha hecho algo por la sociedad, busca el reconocimiento, la fama, ¿no? El éxito. Y la autorrealización, ¿qué es? El fin supremo de todo ser humano. Trabajar en aquello que te gusta, en aquello que te apasiona. Eso viene a ser una persona con autorrealización. Y la autorrealización es la meta vital de todo ser humano. Vital de todo ser humano. Es la meta vital de todo ser humano. ¿Qué cosa? La autorrealización. Tú estás buscando eso, por ejemplo, autorrealizarte. Estás en ese proceso. Pero hay algunos que todavía están confundidos, no saben qué hacer con su vida. Pero cuando llegues a esto, te vas a sentir satisfecho. Muy bien. Oye,
el humanismo se caracteriza porque fue una escuela que criticó a dos escuelas psicológicas. ¿Cuáles fueron? El conductismo y el psicoanálisis. Criticó al psicoanálisis y al conductismo, a esas dos escuelas psicológicas. El humanismo también es llamada la tercera fuerza porque nace en Estados Unidos. Vamos con el cognitivismo. Más que una escuela fue una corriente psicológica, igual que el humanismo. El cognitivismo, ¿cuáles son sus representantes? Tenemos a Jean Piaget. ¿Qué más? Tenemos a Jeremy Brunner. ¿Qué más? Tenemos a David Ausubel. ¿Qué más? También tenemos por acá a Lev Vygotsky. Y también tenemos a Nietzsche. Son representantes ¿de qué? Del cognitivismo. ¿Cuál fue el método que utilizaron? El método experimento. ¿Cuál fue su objeto de estudio? Los procesos cognitivos. Los procesos que nos permiten interpretar, decodificar nuestra realidad. ¿Cuáles son? La memoria, ¿no? La percepción, la inteligencia, la imaginación, la creatividad. La inteligencia. Y entre otros más, el lenguaje también. Todos estos procesos cognitivos o procesos cognitivos nos van a permitir interpretar nuestra realidad. Y esa interpretación que vamos a tener de nuestra realidad se va a manifestar en algo muy importante, que es lo que es observable en el ser humano, la conducta, correcto, la conducta. La conducta. Ahora chicos, dentro de esto es importante también recordar que la psicología cognitiva pues mejora el modelo clásico, ¿no? Ya no es estímulo-respuesta, sino es estímulo-organismo-respuesta. Ahora, si quiero repetir nuevamente el tema, ¿qué canal debes visitar? Psicofran. Qué rico. Psicofran. ¿Ya? Ya saben chicos, el video va a estar ahí, en el canal. Así que, si quieren recordar nuevamente la clase, ¿sí? Revisas el video. Hoy día mismo lo voy a publicar. Bueno, y de esta manera pues ya estamos terminando lo que viene a ser esta sesión de la clase de psicología. Ahí hemos trabajado lo que viene a ser métodos, también las escuelas psicológicas, con los chicos más tranquilos de la ciudad de Chachapoyas, en Academia Máster. Ahí está. Muy bien, pasen por acá. A ver chicos, despídanse, ahí está. A ver, salude por la cámara, levanta la cabeza. Ahí está, muy bien, ahí está. Muy bien, ahí están los chicos. Recontra extasiados de la clase. Recontra extasiados, ¿ya? Muy bien. Ahora voy a salir yo. Va a salir la figura principal, el actor principal de esta película. Bueno chicos, ya saben, ha sido un placer trabajar con ustedes. De suscribirse, casi
Y no te pierdas el siguiente video que viene a ser bases biológicas. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chau, chau. No me sigas, Ya no se grabó esa parte.